Bienvenidos, hoy hablaremos de irrigación cerebral del módulo de anatomía. Mi nombre es Jean-Pierre Tello Colmenares, soy miembro ordinario de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Villarrealinos y empecemos. El contenido de esta charla va a estar distribuida en 5 acápites, los cuales son generalidades, polígono cerebral de Willis, las arterias cerebrales y cerebelosas y las arterias medulares. Empecemos con generalidades. Bien, recordemos que el corazón es un órgano que tiene 4 cavidades, la cual, el ventrículo izquierdo, van a ser un gran vaso denominado la aorta, la cual va a dar 2 ramas para cada hemiscuerpo. Bien, el lado derecho va a tener un tronco común únicamente para este lado, la cual va a tener 2 ramas, que son la arteria subclavia y la carótida común. La arteria subclavia va a tener una rama gruesa que va a ascender sobre los agujeros transversos de las vértebras cervicales, ¿ok? La cual se va a llamar la arteria vertebral. Bien, ¿a qué altura asciende esta arteria vertebral? Hacia la altura de la vértebra C6, ¿ok? Bien, ahora, la carótida común se va a dividir en dos, una arteria carótida externa y una carótida interna. La carótida externa tiene muchas ramas, mientras que la interna no tiene ramas hasta su entrada a la base del cráneo, que lo hace justo en el hueso esfenoideo, ¿ok? Haciendo varios dobleces. Bien, ¿qué arteria es esta? La carótida interna. Bien, ahora esta carótida interna hace muchos dobleces entre 3 y 4 según Rubier y atraviesa un lugar muy vascularizado, denominado el seno cavernoso. Estos dobleces ya reciben un nombre, los cuales se denominan el sifón carotídeo. Bien, hablaremos un poco más de la vértebra C6. Bien, la vértebra C6, ¿ok? Va a presentar apófisis transversas. Estas apófisis transversas tienen tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Es este posterior a esta vértebra C6 lo que nos interesa, pues este de aquí tiene un nombre, ¿no?, común llamado el tubérculo carotídeo o tubérculo de Chassagnat. Bien, sigamos. Ahora, ¿qué va a pasar con las arterias carótida interna y la arteria vertebral? Pues estas dos van a ser las principales arterias que van a formar el polígono de Willis, ¿ok? Este polígono de Willis va a finalmente dar como resultado 3 arterias importantes, la cerebral anterior, media y posterior, las cuales son las principales arterias que van a irrigar el parénquima cerebral. Bien, ahora vamos a ver cómo es que se produce o se forma este polígono de Willis. Recordemos, esta es la aorta, ¿ok? Esta es la aorta, las cuales van a tener, como habíamos mencionado, 2 ramas para cada hemicuerpo, un tronco común para el lado derecho, y a la cual este tronco común en el lado derecho va a tener una subclavia y la carótida común. Ahora, la carótida común se va a dividir en lo que es la carótida interna y carótida externa, ¿ok? Miren cómo esta carótida interna llega y hace varios dobleces arriba, ¿ok? Justo cuando va a entrar a la base del cráneo, se lo llama sifón carotídeo. Ahora, esta carótida interna, a su vez, ¿ok? Va a formar lo que van a ser la arteria cerebral anterior, pero antes de ello, veamos la arteria subclavia. Veamos esta rama gruesa que habíamos mencionado. Esta de aquí es la arteria vertebral. La arteria vertebral que sube a la altura de C6, ¿ok? Va a formar, se va a unir con la otra arteria vertebral y va a formar esta arteria principal llamada la arteria basilar. Pero miren, antes de unirse como arteria basilar, va a formar, ¿okay?, una rama importante descendente denominada la arteria espinal anterior. Pero también va a tener ramas para las arterias espinales posteriores. Bien, ¿qué más va a pasar aquí? Vamos a explicar un poco más a esta parte, ¿ok? O sea, hagamos un zoom y vamos a hablar en detalle lo que es el polígono de Willis en sí. Bien, recordemos que tenemos la arteria vertebral de ambos lados y, ¿okay?, y se van a juntar para formar, ¿qué?, la arteria basilar. Pero antes de ello, antes que pase esto, va a haber una rama, ¿ok? Una rama en la arteria vertebral, la cual se va a denominar pica o arteria cerebrosa inferior posterior. La pica. Bien, empecemos. Una vez que la arteria vertebral se juntan, forman la arteria basilar. La arteria basilar va a tener diferentes ramos, ¿ok? Las primeras ramitas que va a dar son la arteria cerebelosa inferior anterior o AICA y la arteria laberíntica o auditiva interna, ¿ok? Miren, estos dos van a estar rodeando una estructura nerviosa, ¿ok? Y a esta porción anatómica en la cual dos arterias rodean un nervio se le llama pinza arterial. ¿Y qué nervio están rodeando la arteria laberíntica y la AICA? Pues al nervio sexto, al nervio craneal 6, llamado abducen o motor ocular externo. Miren, aparte de ello, la arteria basilar tiene varias ramitas, las cuales se llaman arterias pontinas. Ahora, esta arteria basilar va a tener una porción superior, la cual va a tener 2 ramas.
que va a ser la arteria cerebrosa superior anterior o ASCA, y una rama terminal, la cual va a ser la famosa arteria cerebral posterior. Quiero que recuerden esto: la ASCA, la AICA y la PICA son aquellas que van a irrigar, ¿qué? El cerebelo, ¿ok? Bien, entonces, ¿quién irriga el cerebelo? ASCA, AICA y PICA. Bien, recuerden que la PICA es rama de la arteria vertebral, mientras que la AICA y la ASCA son ramas de la arteria basilar. Perfecto. Sigamos. La arteria cerebral posterior va a tener una rama que se llama la comunicante posterior. Miren, aparte de ello, va a hacer una nueva pinza arterial entre lo que es la arteria cerebrosa superior anterior y la arteria cerebral posterior, ¿ok? ¿Y a qué nervio? Al tercer nervio, al oculomotor, ¿ok? A eso se le llama pinza arterial cuando dos arterias rodean un nervio. Bien, habíamos dicho que había una rama de la cerebral posterior, la cual es, ¿cómo se llama? La comunicante posterior. Muy bien. Miren, acá está la carótida interna. Está llegando y se está dividiendo, ¿ok? En esta porción que se llama la arteria cerebral media. Muy bien. Ahora, esta carótida interna también va a tener diferentes ramos y también la cerebral media, ¿ok? Veamos. La arteria carótida interna va a formar la arteria cerebral media y también va a formar la arteria cerebral anterior, ¿ok? Por eso es importante. Aquí podemos ver que si la carótida forma estas dos, ¿quién forma la cerebral posterior? ¿Quién? La vertebral. Por eso hay dos tipos de irrigaciones, la vertebrobasilar y la arteria carotidia, o sea, dos vertientes, una carotidia y otra vertebrobasilar. Esta vertebrobasilar es posterior y esta carotidia es anterior. Bien. Miren, la arteria cerebral anterior, rama de la carótida interna, ¿ok? Se va a ir hacia adelante, pero aparte de ello va a haber varias ramitas. Por ejemplo, la arteria carotidia va a tener arterias oftálmicas, ¿ok? La arteria cerebral media va a tener la arteria coroidea anterior, ¿ok? Va a tener también ramas que se llaman las lentículas estriadas, rama de la arteria cerebral media, ¿ok? Y la arteria cerebral anterior, su primera rama va a ser la arteria recurrente de Hübner, ¿ok? Bien, ahora estas dos arterias cerebrales anteriores se van a comunicar mediante un puente denominado la arteria comunicante anterior. Entonces, ¿quién es la rama o quién forma la arteria comunicante anterior? La arteria cerebral anterior. ¿Y quién forma la comunicante posterior? La arteria cerebral posterior. Entonces, posterior con posterior, en cambio anterior, la arteria cerebral anterior con anterior, ¿no? Ya está. Sigamos. Vamos con la parte 3. Ahora vamos a hablar de cada una de las arterias. Vamos a hablar de la arteria cerebral media, que es rama de la carótida interna, ¿ok? Carótida interna, y que va a entrar hacia lo que es la cisura de Silvio y va a dar varias ramitas, las cuales se llaman las arterias lentículo-estriadas, que van a irrigar los núcleos de la base, especialmente los del cuerpo estriado, que están formados ¿por quién? Por el núcleo lenticular y por el núcleo caudado, ¿ok? ¿Okay? Acá también va a haber ramas que van a irrigar a la parte del tálamo. ¿Qué va a pasar? Aquí quiero que vean. En esta parte de aquí, ¿ok? Miren, la arteria carótida interna va a dar una rama que se llama la cerebral media. La cerebral media se va a dividir en dos, en una porción superior y una porción inferior, ¿ok? Lo vamos a ver en esta imagen. Bien, aquí mejor. La arteria carótida interna, ¿ok? Va a dar esta rama que es la cerebral media. Y la cerebral media se va a dividir en una porción superior y un ramo inferior. ¿Ok? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero el ramo inferior. En el ramo inferior vamos a tener que es la temporal anterior, la arteria temporal media y la arteria temporal posterior. A su vez, yendo más hacia posterior, vamos a tener la arteria angular, ¿ok? La arteria parietal posterior y la arteria poscentral. ¿Por qué poscentral? Porque en este de aquí, en este gran surco o cisura, es la cisura central o de Rolando. Entonces, como esto está después de la cisura central de Rolando, se le llama poscentral. Bien, miren, hay 6 ramas de la parte inferior de la cerebral media. En cambio, en la parte superior de la cerebral media vamos a tener la arteria precentral, la que está antes de la cisura central, la prefrontal, la arteria orbitofrontal lateral, miren, lateral, okay, es rama de la cerebral media. Vamos a ver más adelante que la arteria orbitofrontal medial es rama de la arteria cerebral anterior. Bien, esas son las divisiones. Vamos a seguir. Ahora hablemos de la arteria cerebral anterior. Miren, la arteria cerebral anterior, ya, rama también de la carótida interna, vemos cómo asciende, deja un ramo, el primer ramo, ¿cómo se llama? La recurrente, o la de Hübner,
y va a dar también un ramo comunicante anterior. Y va a ascender hacia una gran comisura, la va a rodear hacia superior, ¿ok? La gran comisura que va a unir los ambos hemisferios, ¿no? ¿Cómo se le llama? El cuerpo calloso, ¿no? Vamos a verlo acá también, ¿ok? Como vemos cómo asciende. Lo vamos a ver mejor en esta parte, ¿ya? Esta es la cerebral anterior. Aquí. Vemos cómo asciende y deja su primera rama. Esta es la primera rama de, ¿ya?, la arteria cerebral anterior, ¿ok? Bien, que es la recurrente de Hübner. La recurrente de Hübner es la primera rama de la arteria cerebral anterior y además va a dejar diferentes ramos. Por ejemplo, la comunicante anterior va a ser la órbito frontal medial, recuerden, ¿ya? Porque la lateral es la cerebral media, y va a seguir dando más ramas como la frontopolar, como la calloso marginal, importante en el sistema límbico, y la arteria precuñal, ¿no? Recordemos que esta es la precuña y esta es la cuña, ¿no? Ya. ¿Qué va a pasar? Ahora hablemos de la arteria cerebral posterior. Miren, acá está la arteria cerebral posterior. ¿Rama de quién es la cerebral posterior? Muy bien, de la vértebra, de la basilar, ¿no es así? Que es la parte de la vertiente vértebra basilar, ¿ok? Va a tener ramas como la comunicante posterior, como la temporal anterior, temporal posterior, la occipital medial, la arteria calcarina, importante porque aquí está la área 17, la área de la visión, y también tenemos la arteria parieto-occipital. Pero miren, aquí hay una porción en la cual donde se termina la cerebral anterior y donde empieza la cerebral posterior, ¿sí? Esta unión es mediante la arteria dorsal del cuerpo calloso. Aquí se unen estas dos vertientes. Bien, ya está. Sigamos. Ahora, ¿cuál es el área de irrigación de estas arterias? ¿Okay? También se llaman cuencas de irrigación. Bien, mire, esta de aquí, la de rojito, es la cerebral media. Esta cerebral media va a irrigar gran parte de la porción temporal y frontal, ¿ok? Pero en la parte externa. También va a irrigar gran parte de lo que es el homúnculo de Penfield, la porción motora y también la porción sensitiva. Por eso es tan importante reconocer la vascularización de esta, pues alguna oclusión de la misma puede ocasionar problemas, ya sea motores sensitivos o también de movimiento. Miren, lo de verdecito es la arteria occipital y lo de azulito es la arteria cerebral anterior, ¿no? Esta es la arteria cerebral posterior, ¿ya? Listo. Pero ¿qué pasa si sacamos esta porción? Entonces, en el lado medial vamos a ver que la mayor cantidad de irrigación está dada por la cerebral anterior, ¿no? Mientras que la porción occipital, la porción posterior y porción inferior está dada por la cerebral posterior. Bien. Vamos a seguir. Ahora, vamos a hablar de la irrigación del cerebelo. La irrigación del cerebelo va a estar dada por tres arterias. Recuerden, la primera es la spica. Pero que esta es rama de quién? De la vertebral, la arteria vertebral, ¿ok? En cambio las otras dos, la aica y la asca, van a ser ramas de quién? De la basilar. Muy bien. Sigamos. Ahora, para terminar, vamos a hablar de las arterias medulares o espinales. Recuerden, la arteria espinal anterior, rama de quién es? De la vertebral, muy bien, la vertebral, y es única. La espinal anterior es única, mientras que las espinales posteriores son dos y también son ramas de las vertebrales, ¿ok? Bien, entonces acá podemos ver lo mismo y aquí vamos a observar vamos a observar aquí la arteria espinal anterior y las posteriores. ¿Okay? Entonces, eso nos va a servir para identificar una porción de médula que vamos a saber que justo en su parte anterior, ¿ok?, está la arteria medular anterior. Por eso sabemos que esta es la parte anterior y estas las partes posteriores, ¿no? Bien. Igualmente aquí hay que recordar que aparte de la arteria vertebral que va a originar la arteria espinal anterior, también va a tener varias arterias que van a llevar sangre hacia esta espinal anterior. ¿Okay? La mayoría de estas arterias efluentes van a ser las arterias intercostales. ¿Okay? Las arterias intercostales van a dar esa afluencia aquí. A su vez, la mayor cantidad de sangre que irriga va a dar una arteria que está en el lado izquierdo, que también es una arteria intercostal llamada la arteria de Adamkiewicz. ¿Okay? Y acá es una imagen de las arterias medulares posteriores. ¿Okay? Y vamos a recordar ya que, bien, acá está la arteria medular anterior es única. ¿Okay? En cambio, las arterias medulares posteriores son dobles. ¿Okay? Y a su vez, esta arteria medular anterior va a irrigar las 2/3 partes anteriores de la médula espinal. ¿Okay? Mientras que las posteriores solamente el tercio posterior. Esto es importante, ¿okay?
Bien, acá es un recordalis de todo. Veamos. Las arterias vertebrales se van a unir y van a formar ¿qué? La arteria basilar. Muy bien. La arteria basilar, ¿qué va a formar? Va a formar diferentes ramas, pero aquí lo importante es la cerebral posterior. La cerebral posterior, ¿qué va a dar? La comunicante posterior, ¿no? Comunicante posterior. La comunicante posterior se va a unir ¿con quién? Con una rama de la carótida interna. ¿Ok? Rama de la carótida interna. ¿Quién es quién? La arteria cerebral media. ¿Ok? Los dos se van a unir, ¿ok? Cerrando la parte posterior del circuito. Y a su vez va a dar una ramita, ¿no? ¿Cómo se llama esa rama? La rama de la cerebral anterior. Muy bien. La cerebral anterior se puede dividir en dos porciones. Desde que deja la rama llamada comunicante anterior, ¿ok? Que es la porción A1, y después que dejó esa rama, que es la porción A2. ¿Ok? Entonces, y ahí se cierra el circuito. Entonces, miren, se cierra en una comunicante anterior y se cierra en una comunicante posterior. Bien, ese sería el resumen, pero miren aquí, la porción tridimensional, miren, la arteria vertebral, ¿ok? Va a subir hacia posterior, va a hacer esa angulosidad y va a dar la parte de lo que es la arteria basilar. Y miren, hacia posterior es la irrigación vértebro-basilar, mientras que hacia anterior la carótida interna va a dar la irrigación anterior, ¿ok? Anterior. Entonces la irrigación del parénquima cerebral hacia anterior está dada por la carótida interna, mientras que hacia posterior por las arterias vertebrales. Importante, ¿ok? Esas son las referencias. Vamos a ir a una pregunta. ¿Cuál es la arteria cerebral que irriga el cuerpo estriado? Recordemos el cuerpo estriado. ¿Cuál sería la respuesta? Sería la arteria, muy bien, la cerebral media. ¿Por qué? Recordemos que la cerebral media, rama de la carótida interna, va a dar ramas, ¿ok? Hacia los núcleos de la base, los que son el cuerpo estriado, formado por el cuerpo o núcleo lenticular o lentiforme y la cabeza y el núcleo caudado. Entonces, esas arterias que van a irrigar estos núcleos de aquí se le llaman las arterias lentículo estriadas. Muy bien. Por eso, estas de aquí irrigan el cuerpo estriado y por eso la respuesta es cerebral media.